¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal para otro pronóstico del deporte más hermoso del mundo, del fútbol. Y en este caso tenemos la Champions League, un partido que tranquilamente podría ser la final de la Champions, entre el Real Madrid y el Manchester City, partido de ida jugado en el Santiago Bernabéu el martes 9/5 a las 16 horas de horario de Argentina. Así que vamos a ver qué tienen los arcanos para contarnos acerca de este juego, cómo está ahora a unos días del encuentro. Realmente vienen los dos equipos muy bien, el Madrid bastante sólido y el Manchester City realmente está haciendo un juego descomunal, parece imparable. Así que vamos a ver si el gran campeón, si el Real Madrid, el ganador de siempre, logra revertir ese resultado en su propia cancha. Así que el Manchester City con todo su poderío y el Madrid con su experiencia, su templanza y su calidad de campeón. Así que tenemos un gran encuentro, una posible final, tal vez, de esta Champions League 2023, en este día martes 9/5. Voy a cortar y voy a empezar ya, como saben muy bien ustedes, con la carta identificatoria de cada equipo. Carta identificatoria para el Real de Madrid, carta identificatoria para el Manchester City. Así que vamos a ver qué tenemos acá para cada uno de ellos. La carta identificatoria indica cómo llegan al partido y qué estrategia tienen para él. Así que vamos a ver. Bueno, la carta identificatoria del Real Madrid es contundente y la del Manchester City también. Así que vamos a tener un encuentro en el que los dos van a dar todo en este primer encuentro. La idea es que se define acá, para los dos equipos. El Madrid sale con la carta del Sol. La carta del Sol es una de las mejores cartas de la baraja. La idea es ganar en casa, terminar el resultado y dar por finalizada la serie para ir a jugar a Inglaterra con toda la ventaja. Esa es la idea del Madrid, se juegan todo. ¿Cuál es la idea del City? Los amantes. La carta que indica el amor por la camiseta, defender los colores del equipo y defender lo que tienen que defender adentro de la cancha con amor y con dedicación. Así que los dos salen a jugarse todo, va a ser un encuentro imperdible, no solamente por los nombres, sino por la forma en que encara el partido cada uno de los técnicos. Así que bueno, vamos a ver. Primera carta para el Madrid, primera carta para el Manchester City. Primer tiempo. Segunda carta para el Madrid, segunda carta para el City. Segundo tiempo, primera parte del segundo tiempo para el Madrid, primera parte para el Manchester City, segunda carta del segundo tiempo para el Madrid y última carta para el Manchester City. Así que ya vamos a ir viviendo, les voy a contar cómo ven el partido, mis cartas, mis arcanos, y después veremos qué ocurre en la vida real. Vamos a ver qué detalles hay, cómo se da este juego, y comienza ya mismo. Vamos a ver cómo empieza el Real Madrid. El Real Madrid empieza con cambios, tratando de cambiar su juego hacia otra posición. De alguna manera no lo aprovecha el City. Hay errores del Madrid en esta primera parte del juego que el City no termina de aprovechar, porque salía con la idea de buscar el tiempo adecuado para marcar el resultado. Así que, a pesar de lo mal que sale jugando al principio el Madrid, tratando de buscar el resultado y cometiendo errores, el City no lo logra aprovechar. Es un partido extraño, al principio no pareciera ser el partido que estaban esperando en la postura los dos equipos. Vamos a ver qué ocurre después. Hay una jugada bastante confusa, pareciera para el Madrid. Le sale la torre destruida, que no es una muy buena carta. Y vamos a ver qué pasa con el City. El City no termina de posicionarse, pero yo creo que igualmente podría llegar a convertir o podría llegar a haber un penal errado. Podría ser alguna de las dos situaciones. Por ahora lo veo mejor al City. Termina el primer tiempo,
Vamos a ver qué sale. El Madrid intenta salir con todo su juego. Y acá comienza el gol. Gol del Real Madrid, saca ventaja el Madrid. No sé en esta situación si es un penal errado. No sé realmente qué es lo que pasa, si hay una expulsión. Hay algo extraño en esta parte del juego. Después la voy a preguntar. A ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver acá. Lo voy a preguntar. Voy a preguntar si es una situación de un cobro arbitral. Con dos cartas. La respuesta es que sí. Es una cuestión que alguien tuvo que sacrificar. Supongo que hay alguna expulsión, alguna sanción que condiciona. Pero bueno, lo que tenemos es en el segundo tiempo el Madrid mejorando su juego y saca ventaja sobre el Manchester City. Podríamos decir tranquilamente que el Madrid convierte, que esta es una situación que el City no termina de aprovechar, no termina de sacarle partido. Así que bueno, hubo en el primer tiempo bastantes situaciones confusas, ¿no? Tal vez el VAR o el arbitraje se ha puesto en duda. Supongo que puede tener que ver con el VAR, puede tener que ver con algo que no se terminó de aprovechar del todo, pero la situación es que el City se ve perjudicado y en el segundo tiempo el Madrid sale con todo y logra una ventaja clara sobre el Manchester City. Esta carta podría tener que ver o con uno o con dos goles de diferencia a favor del Madrid. Podríamos estar hablando, si esto se concreta, de un 2-1 o podríamos estar hablando de un 2-0 a favor del Madrid, pero sigo viendo, a pesar de esta carta mala y de esta, sigo viendo al Madrid como ganador del partido hasta ahora. Hasta ahora, vamos a ver qué pasa. En el final del partido el Madrid intenta ensuciar un poco el juego, no regala nada, trata de marcar fuerte en el medio campo, tal vez quite a alguno de los delanteros y coloque a alguien de defensa en el medio campo para contener la andanada del Manchester City. Recuerden que Manchester City tiene un poderío muy grande de ataque. O sea que lo que ocurre acá es que el Madrid trata de apoderarse de alguna manera y decir, está bien, había que definirlo, lo pudimos definir, pero no exageremos tampoco al riesgo de resultar en un empate, resultar en algo donde el City nos pueda hacer daño. Realmente es un día bastante extraño. Yo esperaba un partido más abierto, un partido donde se dieran más circunstancias, pero lo que estamos viendo acá es, digamos de alguna manera, como decimos en Argentina, palo y a la bolsa. Si tenemos una diferencia, lleguemos allá con la diferencia, así que ensucia un poco el juego, de alguna manera. Por justicia, el Manchester City merecería mucho más porque genera sobre el final muchas circunstancias de juego, pero según lo que me sale a mí en mis cartas, no lo conseguiría. Así que a pesar de esta situación que no logra aprovechar el City, de esta que no logra aprovechar, tal vez esta tendencia dominante cambie de cara al partido. Yo les digo hoy, a algunos días de este partido, el ganador es el Real Madrid por una diferencia mínima. No sé si les va a alcanzar para terminar de clasificar en Inglaterra, pero por lo menos hasta el momento es lo que creen que les conviene. Así que el Real Madrid es el ganador del partido por una diferencia de un gol, sea un 2-1 o un 1-0. Por lo que veo acá, atención que estas circunstancias que están acá con el pasar de los días podrían cambiar de tendencia y dar al Manchester City ganador directamente, porque son dos circunstancias malas del Madrid. Una que tiene que ver con el arbitraje, como lo vimos con estas dos cartas, del sacrificio de un jugador y todo para ganar en el City, que no se hace si se sacrifica un jugador. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Hasta ahora, mi ganador a días del encuentro es el Real Madrid por una diferencia de un gol. Así que muchas gracias, den like para que el video se vea. Si quieren, pueden suscribirse al canal y que tengan otro excelente día.